Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. El quinto eje del pliego del Magisterio contempla entre sus peticiones el desarrollo de planes de vivienda urbana y rural y mayores recursos para el bienestar docente. Producto del descuido de las administraciones distritales, 1.900 estudiantes de la institución educativa Bravo Páez en Bogotá se quedarán sin un espacio recreativo. Socializamos la importancia de la reforma laboral denominada Trabajo por el Cambio, con la que se busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Y con la explicación del quinto eje del pliego de peticiones que se centra en el bienestar del magisterio, hoy finalizamos con la socialización de los puntos del petitorio de FECODE, precisando que el componente jurídico que también hace parte de este documento lo aclararemos en nuestra próxima emisión. Apropiar mayores recursos del orden nacional y regional en cada una de las fases de los Juegos Deportivos del Magisterio y del Encuentro Nacional Cultural, Artístico y Folclórico y continuar el proceso de descentralización de los eventos y de manera gradual determinar nuevas categorías en cada una de las disciplinas deportivas que aporten en el bienestar y formación multicultural del Magisterio hace parte del quinto eje del pliego de peticiones. Tenemos maestros de alto rendimiento y eso nos parece interesante y eso a veces se desconoce o no se reconoce como se quisiera. Son escenarios de bienestar, por supuesto, y son escenarios de integración y dar un discurso diferente, que los maestros somos capaces desde otras posibilidades de engrandecer la educación, engrandecer la federación y engrandecer las condiciones de vida de la familia, de los maestros y de las comunidades educativas. Buscar reglamentar el artículo 14 de la Ley 2079 de enero de 2021 mediante la interrelación con la fiduprevisora para priorizar las solicitudes de cesantías, participación del sector solidario y de desarrollo en planes de vivienda urbana y rural también hacen parte del reconocimiento al bienestar de los docentes. Ahí claramente está especificado que deben haber unas garantías y unas oportunidades hoy para la adquisición de lote urbano y rural, de vivienda propia y de modificación o arreglo o reparación de vivienda a quienes lo tengan. Esto está destinado solo a los docentes de vinculación y de carácter oficial. En caso de hacerse efectiva la solicitud, esto iría en un trabajo directo con Fonvivienda, que es el Fondo Nacional de Vivienda, con el Fondo Nacional del Ahorro y con el Banco Agrario. Con la modificación de este artículo, los beneficios que podrán tener los docentes son créditos blandos, la reducción de las tasas de interés, la flexibilización de requisitos del crédito, utilización de las cesantías parciales o definitivas para la inversión, entre otros aspectos. De esta manera, FECODE considera de suma importancia avanzar con este punto en la negociación, ya que es uno de los más cercanos a resolver muchas preocupaciones que tienen los docentes en la posibilidad de armonizar su bienestar, el de los estudiantes, el currículo y la pedagogía en la escuela. En los últimos días, la Unidad para las Víctimas reconoció que el movimiento sindical afrontó múltiples vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos dentro del marco del conflicto armado interno y con ello abrió su paso a una reparación integral por parte del Estado como sujeto colectivo. Las centrales obreras y FECODE recibieron la notificación por parte de la Unidad para las Víctimas, donde se reconoció al movimiento sindical como víctima colectiva del conflicto armado, un conflicto que ha dejado 15.481 hechos de violencia, entre ellos 3.295 homicidios, 7.650 amenazas y 251 desaparecidos. Para llegar aquí tuvimos que transitar un largo proceso. FECODE
y las centrales con sus sindicatos filiales hicieron parte del gran movimiento de víctimas que se desarrolló, inició y tuvo mucha fuerza desde el 2006 al 2011, que se logra la emisión de la Ley 1448, que tiene que ver con la reparación colectiva y la restitución de tierras. Posteriormente, el movimiento sindical empieza a desarrollar mesas de trabajo y a hacer todos sus informes de memoria que durante estos años que se publican. El decreto 648 de 2016 permitió que en octubre de 2022 se reinstalara la mesa que junto con el Ministerio de Trabajo permitió que se trazara el principal objetivo, la declaración que se hizo el 21 de diciembre de 2022 en la Defensoría del Pueblo, quienes la recibieron y la tramitaron con la Unidad para las Víctimas. Luego de esta presentación fueron 3 meses en los que se logró el registro que hoy se convierte en una reivindicación de lucha del magisterio colombiano, FECODE y las 3 centrales. Ahora inicia un proceso de concertación para establecer el impacto, los daños y el plan de reparación colectiva del movimiento sindical, el cual, gracias al decreto, iniciará con acciones inmediatas, entre ellas garantizar la protección a los actuales dirigentes sindicales que están bajo amenaza, persecución. La segunda, proteger las organizaciones sindicales frente a las campañas de estigmatización y de persecución que hay. La tercera, garantizar el derecho de asociación, el respaldo a la organización sindical como organizaciones de los trabajadores y trabajadoras y como tal el reconocimiento legal a estas, los fueros sindicales, la negociación colectiva y obviamente los permisos sindicales. Adicionalmente, se buscará generar espacios de promoción y formación sindical y el reconocimiento de los contextos en los que trabajan los maestros y maestras en medio del conflicto social y armado. En cuanto al plan de reparación colectiva, tiene que ver con una reforma laboral que defienda los derechos de trabajadores y trabajadoras. Finalmente, dignificar las víctimas, tanto los asesinados, desplazados, perseguidos y a sus familias. Pese a que no existe un apoyo real estatal frente a los temas de inclusión en las instituciones educativas públicas del país, desde el Colegio Distrital Benjamín Herrera en Bogotá, la comunidad educativa trabaja diariamente para que los estudiantes con algún tipo de discapacidad puedan educarse y alcanzar sus sueños. Aunque frente al tema de inclusión todavía hay mucho por hacer en las instituciones educativas del país, incluir a todos los niños, niñas y jóvenes es uno de los grandes objetivos a la hora de educar. Por eso en el Colegio Benjamín Herrera en Bogotá es de vital importancia el trabajo mancomunado entre docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia y la creación de espacios inclusivos en los colegios para atender las necesidades de los estudiantes en condición de discapacidad. La inclusión educativa en los colegios públicos no es sencilla, no ha sido fácil por la ausencia de recursos. La verdad, las comunidades educativas tienen que trabajar casi que con las uñas. La experiencia en el Benjamín Herrera ha tenido resultados bastante exitosos, teniendo en cuenta que el compromiso de toda la comunidad de padres de familia, compañeros de los estudiantes de inclusión y los docentes han tenido un alto compromiso de responsabilidad frente al trabajo de pedagógico con los estudiantes, emocional, social. Es por ello que Dante Joel Díaz, un estudiante con síndrome de Asperger, quien obtuvo una calificación de 712, de los más altos puntajes para ingresar a estudiar Historia en la Universidad Nacional, María Juliana Gómez, una estudiante con parálisis cerebral espástica que siempre se ha caracterizado por su entusiasmo y persistencia, y Federico Serna, un joven con síndrome de Down, de los primeros estudiantes en Bogotá de graduarse de bachiller en una institución pública que no es dedicada exclusivamente a niños con discapacidad, se han convertido en estudiantes ejemplares y de admirar gracias al trabajo que con las uñas realizan la comunidad educativa para ayudar a estos estudiantes a alcanzar sus sueños. Para una investigación del colegio, averigué sobre una zoóloga y psicóloga llamada Temple Grandin, diagnosticada con autismo, y pues me pareció muy admirable porque
era una persona que durante los años 60, una época donde el autismo era todavía más desconocido de lo que era en este momento, logró tener una carrera exitosa, un doctorado y demostrar que los autistas no eran todos unos discapacitados. Todo en esta vida le van a decir que no a uno, que no a uno le van a cerrar las puertas, pero uno tiene que hacer el esfuerzo, tiene que demostrar a las personas que uno sí puede. Me gusta a mí fotos, me gusta. Me gusta un youtuber, canta mucho cantar. Y aunque la Constitución Política de 1991, en sus artículos 13, 47 y 98, establece los lineamientos de la política de educación inclusiva en Colombia, reglamentada posteriormente por la Ley General de Educación 115 de 1994 y el Decreto 2082 de 1996, el cual promulga el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la obligación de proveer a las instituciones y educadores recursos y capacitación necesarios para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, en la actualidad todavía no se cubren esas necesidades. Y en esta oportunidad, el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, socializa temas de coyuntura para los docentes del territorio nacional. Un abrazo para todos los trabajadores de la educación en Colombia y para la comunidad educativa en general. Hoy traemos a colación la introducción que hacía nuestro maestro en el Liceo Nacional Celedón, que este año cumple 120 años al servicio del pueblo, José Manuel Rodríguez Pimienta, en la asignatura de Historia con la pregunta-problema ¿para qué sirve la historia? A partir de allí, todos nosotros iniciábamos un ejercicio de respuesta. De esa respuesta traigo una en concreto. La historia sirve para conocer, para replantear lo que no funciona y para, en lo posible, no repetir. Hoy nosotros tenemos un gobierno que en 200 tantos años no habíamos logrado conquistar en las urnas con el voto popular, un gobierno de carácter progresista y de transición. Un gobierno que se enfrenta a un déficit presupuestal bárbaro porque dejaron la olla raspada. Un gobierno que defiende la reforma que el pueblo en las calles exigió, marchó, pusimos sangre incluso de gente inocente, exigiendo los cambios, la transformación que necesita nuestro país en materia de reforma laboral, reforma pensional, reforma a la salud, reforma a la educación, para que el pueblo tenga la posibilidad de vivir en condiciones más dignas. Hoy tenemos que revisar igualmente qué ha pasado con los gobiernos progresistas en nuestros hermanos países vecinos, en Brasil con Lula, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, y no repetir esa situación que se plantea cuando los medios masivos de comunicaciones neoliberales desinforman al pueblo y le generan desconfianza, escepticismo e incluso los ponen a pensar que no es posible las transformaciones a través de estos tipos de gobierno. Tenemos que seguir haciendo la tarea con mucho ánimo, con mucha confianza, con mucho escepticismo y vamos por lo nuestro, compañeros y compañeras. Desde hace más de 50 años, el Colegio Bravo Páez en Bogotá disfruta de una amplia zona verde en donde los estudiantes se recrean y desarrollan varias actividades pedagógicas. Sin embargo, hoy el distrito les dice que esta zona debe entregarse por tratarse de un espacio público, una situación que tiene en vilo a toda la comunidad educativa. Aproximadamente 1.900 estudiantes de la institución educativa Bravo Páez en la localidad Rafael Uribe Uribe están en peligro de quedarse sin un espacio recreativo y pedagógico. Esto debido a que el predio de más de 14.000 metros cuadrados, al que llaman aula verde o cancha de fútbol, en este momento aparece dentro del plan de ordenamiento territorial como un espacio público, por lo cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de ADEP notificó en los últimos días al colegio que este predio debe ser entregado al IDRD. Realmente esto no es una cancha, esto es un aula verde en donde se realizan más de 20 proyectos educativos y pedagógicos. Después
Se nos ha ordenado la intervención de este predio, diciéndonos que no pertenece al colegio, que hubo un encerramiento indebido por parte del colegio, cosa que no fue así. El colegio ya fue entregado con este encerramiento. ¿Qué nos están pidiendo ahora? Que haya restitución de este predio. Nosotros, ¿qué estamos solicitando? Que si se tumba este muro, inmediatamente se extiende el foco de inseguridad hacia el colegio. Y es que la institución durante 53 años ha venido manteniendo este espacio con recursos propios, los cuales son girados por el Fondo de Servicios Educativos. Sin embargo, no es la primera vez que el IDRD intenta arrebatar esta zona, pues en el año 2017 se trató de quitar el predio para instalar canchas sintéticas, a lo que el colegio se opuso, puesto que no solo arrebatarían su espacio, sino que la cantidad de radiación absorbida por la grama afectaría a los estudiantes. Nosotros estamos en el deber de ofrecerle a los niños, a las niñas y a los jóvenes un espacio adecuado donde ellos puedan desarrollarse. Por eso le estamos haciendo mantenimiento. De otro lado, contarles que en el costado sur oriental, tenemos hasta un pozo séptico. Tenemos un pozo séptico que incluso estaba invadiendo sus aguas hacia la parte interna del colegio y tenemos un problema sanitario también. Es decir, hay bastantes problemas también por esta parte, pero nosotros como colegio somos los que de alguna manera estamos haciendo lo que sea habitable. El colegio tiene una planta bastante antigua y pequeña, así que de perder este espacio expondrá a los estudiantes al hacinamiento y a limitaciones en varios proyectos pedagógicos. Aunque la institución ya ha interpuesto varios derechos de petición y querellas, a la fecha no se ha dado ninguna solución. Por el contrario, la Secretaría de Educación, que a través de construcciones escolares debió comenzar el proceso de legalización desde el año 2008, no lo ha hecho. Por eso la comunidad educativa en general exige tanto al DADEP como a la Secretaría de Educación que no haya más evasiones y se les dé una pronta solución. Las comunidades educativas en el municipio de Chachagüí, en Nariño, alzan su voz para que las autoridades competentes investiguen la terminación de la ciudadela educativa en este territorio. Una obra que lleva 6 años sin poderse utilizar debido a la falta de vías de acceso y servicios públicos. A 28 kilómetros de distancia de la capital de Nariño queda el municipio de Chachagüí, donde hace 11 años a la comunidad educativa de este territorio les prometieron una ciudadela educativa con el propósito de mejorar notablemente las condiciones educativas de esta población. Sin embargo, hasta la fecha, estudiantes, docentes y administrativos no han podido gozar de dichas instalaciones porque aún no cuentan con servicios públicos, alcantarillado y vías de acceso. Ellos no tienen un restaurante digno, no tienen para ellos protegerse del agua, del frío, del sol, absolutamente nada. La institución se está cayendo a pedazos. Porque se han hecho las denuncias a la Contraloría, que se investigue ese proyecto que no se ha concluido y en donde se ha dicho que ya se ha invertido una cantidad de dinero que hasta el momento no ha dado ningún resultado. Mientras tanto, la comunidad educativa continúa hacinada en la antigua y deteriorada sede de la institución educativa Chachagüí, sin espacios de recreación y deporte, sin laboratorios, sin herramientas didácticas y tecnológicas y sin restaurante escolar en condiciones dignas. Donde nosotros hemos hecho un diagnóstico, ya sabemos un presupuesto de lo que le puede costar a la administración, estamos hablando alrededor de 70 millones de pesos a 80 millones de pesos, que pues prácticamente para un municipio de sexta categoría no es fácil conseguir esos recursos, pero de igual manera esta administración está comprometida y el objetivo nuestro es antes de cerrar periodo constitucional nosotros tener funcionando la ciudadela. Aunque la infraestructura de la ciudadela educativa lleva supuestamente 6 años lista, hoy amenaza con convertirse en un elefante blanco, porque con el pasar del tiempo sus instalaciones siguen sin estrenar y se van deteriorando por la falta de intervención de las 3 administraciones pasadas. Aunque la alcaldía local prometió entregar la sede al 100% entre agosto y septiembre de este año, el llamado desde Simana a la actual administración es que no haya más dilaciones, que cumpla con el compromiso y la comunidad educativa pueda contar pronto con su sede.
A través de huelgas, movilizaciones y paros, los trabajadores de las minas de carbón del Cerrejón en La Guajira lograron que se eliminara el llamado turno de la muerte, dando paso a la reivindicación de sus derechos laborales. En el Cerrejón, yacimiento o mina de carbón ubicada en el departamento de La Guajira, históricamente se han vivido problemas de violencia, desplazamiento y violación de derechos laborales. Recientemente, los trabajadores de este territorio, a principios del año 2021, padecieron la implementación del turno de la muerte, como lo llaman. Y el nuevo turno pues dio como resultado un gran número de trabajadores enfermos, se incrementaron las patologías, se aumentaron los incapacitados, el número de incapacitados, y ese turno pues que denominamos turno de la muerte era el turno denominado como 7-3-7-4. Era un turno en el que se elaboraba 7 días continuos y se descansaban 3. Este turno, que además de repercutir en afectaciones físicas para los trabajadores, también los alejó de sus familias. Dada esta crítica situación, desde Sintra Carbón decidieron alzar su voz e implementar una negociación con acuerdos que hoy ya están en marcha. Hoy pues podemos decir con toda tranquilidad que hemos logrado pues el acuerdo de cambiar el turno 7-3-7-4 por un turno más asequible, un turno por ciclo. El mensaje para todos los trabajadores en Colombia es que ese es el camino. Eso sí, también mando el mensaje, no abandonamos la lucha de las organizaciones. Si bien es cierto que en momentos dialogamos con la patronal, no es menos cierto es que tenemos que mantener la disposición de la movilización, de la lucha, la disposición del paro, la disposición de la huelga. Es de destacar que este gran logro por parte de los trabajadores del Cerrejón se da gracias a la unidad y lucha constante por la reivindicación de los derechos laborales que aplica en este caso para los 6.000 trabajadores del Cerrejón, donde 3.200 son afiliados a Sintra Carbón. Y en el marco del trámite legislativo del proyecto de ley de reforma laboral con el que el gobierno del cambio busca garantizar y reivindicar los derechos laborales de más de 22 millones de trabajadores colombianos, hoy mostraremos la importancia y propósito de esta iniciativa. Tras la reciente erradicación de la reforma laboral el pasado 16 de marzo, es relevante reconocer los puntos más importantes que enmarca dicha reforma en pro de la dignificación de los derechos de los trabajadores colombianos, como priorizar la contratación a término indefinido, recuperar y diferenciar la jornada diurna y nocturna, pago del 100% del recargo dominical y proteger el trabajo en plataformas digitales o de reparto. En la reforma laboral damos elementos para que todos aquellos trabajadores que hoy están en informalidad, como en el campo, hablamos de un contrato agropecuario que les va a posibilitar acceder a la seguridad social. De igual manera, para los trabajadores que hacen temporadas, que son estacionales en los centros urbanos, temporada de compras, temporadas de cosechas, temporadas de turístico, ellos también tienen la posibilidad de un derecho de contrato a tiempo parcial, pero con derechos. Asimismo, otros de los propósitos de la reforma laboral son eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral, fortalecer la protección y promoción del derecho a la asociación sindical, mantener las 8 horas diarias legales de trabajo y restablecer el previo aviso en caso de despidos para los trabajadores. Esto es un sistema de pesos y contrapesos de manera distinta en el mundo del trabajo, pero sobre todo estamos respondiendo a las recomendaciones de la OIT, estamos respondiendo a las sentencias que ya tiene la Corte Constitucional en tal materia y al derecho de huelga que está hoy en la Constitución Política Nacional.
Entre tanto, la reforma laboral, que fue consolidada en un compromiso entre empresarios, trabajadores y representantes del gobierno, garantizará los derechos de los cerca de 22 millones de ocupados del país, de los cuales 8.992.000 son mujeres, y también buscará que los 3,4 millones de desempleados se involucren en el sistema laboral. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. A los maestros y maestras de Colombia, a la comunidad educativa y desde luego también al sector de parlamentarios que representan los sectores democráticos y progresistas en el Senado de la República, queremos advertirlos de los peligros que en este momento corre la educación pública cuando se pretende usar recursos del Sistema General de Participaciones que están en crisis con la imposición de voucher o de lo que han denominado los bonos educativos, entregándoselo a los padres de familia con el propósito de que matriculen a sus hijos en la educación privada con el argumento de que la educación pública no es de calidad. Pues miente los señores proponentes de esta iniciativa. En primer lugar, está demostrado hasta la saciedad que la educación pública tiene una mayor calidad, tiene un mayor respeto por los derechos de los trabajadores, mientras que en la educación privada se vulneran los derechos de los trabajadores con salarios pírricos y desde luego con una férrea, pero férrea indicación a una explotación para los mismos compañeros trabajadores. En segundo lugar, cuando se coloca lo que tiene que ver con las pruebas saber y se llevan a pruebas de carácter de esta naturaleza o PISA, para el caso concreto de las pruebas internacionales, se coloca una muestra y no se coloca la totalidad de los estudiantes que están en las instituciones educativas de carácter privado. Recientemente salió un artículo en el que se demuestra que han caído, ¿no es cierto?, las pruebas saber en el caso concreto de la educación pública. Esa es una actitud maniquea, esa es una actitud mentirosa, porque nosotros podemos demostrar en las condiciones en que elaboramos los maestros de Colombia en las instituciones educativas. Convocamos al Ministerio de Educación y convocamos al Ministerio del Trabajo que haga parte de esta discusión y fundamentalmente al Ministerio de Educación a que emita un concepto negativo, como lo ha hecho la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y convocamos a que se haga un cabildo popular o que se haga encuentros en las regiones entre los señores parlamentarios, los maestros y la comunidad para demostrar que lo que quieren hacer es sacarle más plata al Sistema General de Participaciones, que hoy está escasa, hasta que no se haga una reforma constitucional a los artículos 356 y 357. Compañeros maestros, de igual manera, también sigue el tránsito, lo que tiene que ver con el voluntariado. El voluntariado también es una forma de sacar recursos, ¿no es cierto?, para colocarlos allí cuando el Sistema General de Participaciones se encuentra hoy en una crisis fundamental. Maestros y maestras, los llamamos a estar en estado de alerta y al gobierno nacional a que se convoque y se instale de manera precisa la mesa de negociación luego de la semana de receso. Un abrazo para todos los maestros y maestras de Colombia. Y nuestro encuentro de hoy, recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.